Gracias por el regalo, suegra, me gritó Verónica en la cara mientras levantaba su copa de champán, con esa sonrisa maliciosa que me helaba la sangre. $250,000 por nuestro nuevo apartamento. Tu casa de la playa valió cada centavo. El tenedor se me cayó de las manos temblorosas mientras mi cerebro procesaba lo que acababa de escuchar. Mi casa de la playa. La casa que Roberto construyó con sus propias manos. La casa que era mi única herencia. La casa que jamás le habría dado permiso a nadie para vender. Diego evitaba mi mirada mientras Verónica continuaba celebrando como si hubiera ganado la lotería. Deberías ver la cocina, Rosa. Es 3 veces más grande que la tuya. Y la vista al océano desde la sala principal es espectacular. Claro, no como esa casita vieja tuya en la playa que ya se estaba cayendo a pedazos. Cada palabra era como una bofetada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La habitación comenzó a dar vueltas mientras la realidad de lo que había pasado se instalaba en mi mente como un veneno letal. Diego, murmuré con la voz quebrada. Dime que no es cierto. Dime que no vendiste mi casa sin consultarme. Mi hijo, mi único hijo, el mismo que había criado sola después de que Roberto muriera, finalmente me miró. Y en sus ojos vi la confirmación de mi peor pesadilla. Culpa. Vergüenza. Pero sobre todo, la determinación fría de alguien que ya había tomado una decisión y no pensaba dar marcha atrás. Mamá, era por una buena causa, dijo con esa voz que usaba cuando era niño y había roto algo valioso. Verónica necesitaba una casa digna, y tú sabes que esa propiedad de la playa solo te traía gastos. Los impuestos, el mantenimiento. Era mejor así. Mis piernas temblaron tanto que tuve que sujetarme de la mesa para no caerme. La casa de la playa no era solo una propiedad. Era el lugar donde Roberto y yo habíamos pasado nuestros mejores momentos. Era donde habíamos soñado envejecer juntos, viendo los atardeceres desde la terraza que él había construido para mí. Era el único lugar en el mundo donde aún podía sentir su presencia, donde guardaba sus herramientas en el pequeño taller, donde sus libros seguían ordenados en el estante de la sala. Era mi refugio, mi santuario, mi conexión con el amor de mi vida. ¿Cómo pudiste? Las palabras salieron como un gemido ahogado. ¿Cómo pudiste vender los recuerdos de tu padre? ¿Cómo pudiste regalar lo único que me quedaba de él? Verónica dejó de sonreír por primera vez en toda la tarde, pero no de vergüenza, sino de irritación. Como si mi dolor fuera una inconveniencia en su celebración. Rosa, por favor, no seas dramática, dijo mi nuera con ese tono condescendiente que tanto odiaba. Era solo una casa vieja. Nosotros la necesitábamos más que tú. Además, Diego tiene derecho a hacer lo que quiera con las propiedades de la familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras miraba a mi hijo buscando algún rastro del niño amoroso que había criado. El aire se volvió denso en mi pequeño comedor. El mole que había preparado con tanto amor se enfriaba en los platos mientras yo intentaba procesar la magnitud de la traición. 64 años tengo. Y nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que mi propio hijo sería capaz de algo así. La casa de la playa había sido nuestro refugio familiar durante 20 años. Allí celebramos el primer cumpleaños de Diego cuando era bebé. Allí aprendió a caminar en la arena. Allí Roberto le enseñó a pescar desde el pequeño muelle que construyó cuando Diego tenía 8 años. Tú no tenías derecho, logré articular mientras me limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano. Esa casa está a mi nombre. Roberto me la dejó a mí. ¿Cómo pudiste venderla sin mi consentimiento? Diego se removió incómodo en su silla, y por primera vez desde que había llegado, pude ver grietas en esa fachada de seguridad que había mantenido. Bueno, técnicamente usé el poder notarial que me diste hace 3 años, ¿recuerdas? Cuando estuviste enferma y me pediste que me encargara de tus asuntos por si algo te pasaba. Su voz se volvió más pequeña con cada palabra. El poder notarial. Ese documento que había firmado cuando tuve aquella neumonía terrible y pensé que podría morir. Un documento que específicamente le daba autoridad legal solo en caso de emergencia médica. La habitación dio otra vuelta. Me aferré con más fuerza al borde de la mesa, sintiendo como si el suelo se estuviera abriendo bajo mis pies. Ese poder era solo para emergencias médicas, Diego. Solo para eso. No para que vendieras mi propiedad sin consultarme. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos.
Verónica se había puesto de pie y caminaba por mi pequeña sala con esa actitud triunfante que me daba náuseas. «Ay, Rosa, ya párale con el drama», dijo mientras examinaba mis viejas fotografías familiares como si fueran objetos de museo. «Al final todos salimos ganando. Tú te libras de esos gastos horribles que te estaban asfixiando, nosotros tenemos una casa digna, y Diego ya no tiene que preocuparse por mantener 2 propiedades». Habló como si me estuviera haciendo un favor. Como si despojarme de mi herencia fuera un acto de generosidad hacia mí. La realidad comenzó a formar una imagen cada vez más clara y más horrible. Esto no había sido un impulso. Esto había sido planeado. Calculado. Mi propio hijo había estado planeando robarme mi casa mientras yo le preparaba la cena cada domingo, mientras me preocupaba por él, mientras le prestaba dinero cuando decía que tenía dificultades financieras. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? La pregunta salió de mi garganta como un rugido ahogado. Diego y Verónica intercambiaron una mirada que me confirmó mis peores sospechas. No había sido una decisión impulsiva. Habían estado conspirando contra mí durante meses, tal vez años, mientras yo los recibía en mi casa cada domingo con los brazos abiertos y el corazón lleno de amor maternal. «Mamá, no es lo que piensas», comenzó Diego, pero Verónica lo interrumpió con una risa que me sonó como cristales rompiéndose. «¿Sabes qué, Diego? Ya basta de fingir. Tu madre tiene derecho a saber la verdad». Se volteó hacia mí con esa sonrisa cruel que me había puesto la piel de gallina desde el primer día que la conocí. «Rosa, llevamos 2 años buscando la casa perfecta. Cuando encontramos este apartamento, supimos que era el indicado. El problema era que necesitábamos el dinero de contado para que nos lo dejaran al precio que queríamos. Tu casita de la playa era la solución perfecta». Mis manos temblaron mientras trataba de procesar cada palabra. 2 años. Durante 2 años habían estado planeando robarme la casa que Roberto construyó para mí. Durante 2 años me habían mentido en la cara mientras yo los alimentaba, los consolaba, los trataba como la familia que creía que éramos. Además, continuó Verónica paseándose por mi sala como si fuera la dueña, no es como si fueras a vivir para siempre. A tu edad, ¿para qué necesitas una casa tan grande en la playa? Es mucho más práctico que nosotros la aprovechemos ahora que somos jóvenes y podemos disfrutarla. Sus palabras me golpearon como puñetazos directos al estómago. No solo me habían robado mi herencia, sino que estaban celebrando mi vejez como si fuera una sentencia de muerte. Me puse de pie con las piernas temblorosas, aferrándome a la mesa para mantener el equilibrio. Esa casa era mi retiro. Roberto y yo ahorramos durante 30 años para poder comprar ese terreno. Él trabajó turnos dobles, fines de semana, vacaciones, todo para que tuviéramos un lugar donde envejecer juntos frente al mar. Mi voz se quebró al recordar a mi esposo subiendo al techo bajo el sol abrasador, instalando las tejas una por una, con las manos llenas de ampollas pero siempre sonriendo porque sabía que estaba construyendo nuestro futuro. «Roberto está muerto», Rosa, dijo Verónica con una frialdad que me dejó sin aliento. «Ha estado muerto durante 6 años. Es hora de que dejes de vivir en el pasado y aceptes la realidad. Nosotros somos el futuro de esta familia, no tú». Diego no dijo nada. Se quedó ahí sentado, mirando su plato de mole frío, incapaz de defender a su padre muerto o de defenderme a mí. La habitación se llenó de un silencio tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que Roberto me había regalado en nuestro 10º aniversario. Ese mismo reloj que había marcado los segundos de su agonía cuando murió en mis brazos después del infarto. Ese mismo reloj que había contado las horas de mi soledad durante estos 6 años. Y ahora estaba contando los segundos de la muerte de mi relación con mi único hijo. «¿Sabes lo que más me duele?», murmuré, sintiendo como las lágrimas volvían a brotar. «No es solo que me hayan robado mi casa. Es que me hayan mentido. Durante 2 años me han estado mintiendo. Cada domingo que venían aquí, cada vez que me abrazabas, Diego, cada vez que me decías que me querías, era mentira. Todo era una actuación mientras planeaban cómo quitarme lo único que me quedaba de tu padre». Diego finalmente levantó la mirada, y por un momento creí ver al niño que había sido. «Mamá, yo sí te quiero. Esto no cambia eso. Solo queríamos asegurar nuestro futuro». Su voz sonaba patética, como si él mismo supiera que sus palabras no tenían sentido. «Asegurar su futuro destrozando el mío», exploté. Esa casa era mi única seguridad.
Era mi plan de retiro. Era el lugar donde iba a vivir cuando ya no pudiera trabajar. Mi pensión de maestra era ridícula después de 40 años de servicio. La casa de la playa no solo tenía valor sentimental, era mi única garantía de que no terminaría mis días en un asilo de indigentes. Verónica se rió otra vez, esa risa que me ponía los nervios de punta. Por favor, Rosa, no exageres. Puedes quedarte en esta casita el resto de tu vida. Es más que suficiente para una persona de tu edad. Miré alrededor de mi pequeña casa de 2 recámaras, con las paredes que necesitaban pintura y los muebles que habían conocido mejores días. Esta casa había sido perfecta cuando Diego era pequeño y Roberto estaba vivo. Pero ahora, sola y envejeciendo, se sentía más como una prisión que como un hogar. Esta casa no es mía, susurré, sintiéndome derrotada. Sigo pagando la hipoteca. Roberto alcanzó a pagar la casa de la playa completamente antes de morir, pero esta todavía me debe otros 8 años de pagos. La expresión de triunfo en el rostro de Verónica se intensificó, como si esa información la complaciera enormemente. Entonces es perfecto, dijo con esa sonrisa venenosa. Tienes un techo sobre tu cabeza y nosotros tenemos el nuestro. Todos felices. Se acercó a Diego y le puso la mano en el hombro de una manera posesiva que me revolvió el estómago. Cariño, deberíamos irnos. Mañana tenemos que firmar los últimos papeles del apartamento. Fue entonces cuando una furia que nunca antes había sentido comenzó a hervir en mi interior. No solo me habían robado mi casa, sino que estaban humillándome en mi propia sala, tratándome como si fuera una anciana idiota que debería estar agradecida por sus migajas. Un momento, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Quiero ver todos los documentos de esa venta. Si realmente usaste mi poder notarial, quiero ver cada papel que firmaste en mi nombre. Diego se puso pálido inmediatamente. Mamá, no te preocupes por eso. Todo está en orden. Los abogados se encargaron de todo. Sus palabras se atropellaban, y pude ver el pánico creciendo en sus ojos. No, Diego. Quiero ver esos documentos ahora mismo. Si todo está legal y correcto, no hay razón para escondérmelos. Me dirigí hacia mi pequeña oficina donde guardaba todos mis papeles importantes. De hecho, voy a revisar mi copia del poder notarial para ver exactamente qué autoridad te di. Los pasos de Diego sonaron apresurados detrás de mí. Mamá, espera, no necesitas hacer esto ahora. Estás muy alterada. Pero ya era demasiado tarde. Había abierto el cajón donde guardaba todos mis documentos legales y estaba buscando frenéticamente el poder notarial que había firmado hacía 3 años. Aquí está, murmuré, sacando el documento de la carpeta verde donde guardaba mis papeles más importantes. Mis ojos recorrieron las líneas mientras Diego intentaba mirar por encima de mi hombro. El poder notarial era muy específico. Le otorgaba autoridad para tomar decisiones médicas en mi nombre, manejar mis cuentas bancarias en caso de incapacidad médica y firmar documentos relacionados con mi atención de salud. Nada, absolutamente nada sobre vender propiedades. Diego, dije volteándome para enfrentarlo, sosteniendo el documento como una arma, este poder no te autoriza a vender ninguna propiedad. Solo te da derecho a manejar mis asuntos médicos y financieros en caso de que yo esté incapacitada médicamente. Su rostro se puso rojo como un tomate, y por primera vez en toda la noche, Verónica se quedó callada. Bueno, el notario dijo que era suficiente. Murmuró Diego, pero su voz carecía completamente de convicción. Sabía que había sido atrapado en una mentira, y yo sabía que él sabía que yo lo sabía. ¿Qué notario?, pregunté, sintiendo como la indignación crecía en mi pecho como una hoguera. Dame su nombre. Quiero hablar con él mañana mismo. Diego comenzó a tartamudear, buscando palabras que no llegaban. Fue entonces cuando Verónica intervino con esa frialdad calculada que me ponía la piel de gallina. Rosa, no seas ridícula. Lo que está hecho está hecho. Puedes gritar y hacer escándalo todo lo que quieras, pero el apartamento ya es nuestro. Los papeles ya están firmados, el dinero ya se transfirió, y nosotros ya tenemos las llaves. Sacó un llavero de su bolsa y lo agitó frente a mi cara como si fuera un trofeo. ¿Ves esto? Esta es nuestra nueva vida. Una vida sin tener que pedir prestado dinero cada mes, sin tener que vivir en un apartamento alquilado, sin tener que aguantar a caseros miserables.
Las palabras de Verónica me golpearon como una avalancha de hielo. Durante todos estos años que habían estado casados, yo había creído que Diego tenía dificultades financieras genuinas. Cada vez que me pedía dinero prestado para la gasolina, para las medicinas de Verónica, para reparaciones del carro, yo se lo daba sin cuestionar porque pensaba que estaba ayudando a mi hijo a salir adelante. Ahora me daba cuenta de que habían estado ahorrando cada centavo, planificando meticulosamente cómo robarme mi casa mientras me sangraban económicamente mes tras mes. ¿Cuántas veces te presté dinero el año pasado, Diego?, pregunté, sintiendo como la traición se volvía más profunda con cada segundo que pasaba. Mi hijo miró al suelo, incapaz de enfrentar mi mirada. No sé. Algunas veces. Murmuró, pero yo sí recordaba. Recordaba cada préstamo porque cada vez que le daba dinero, tenía que ajustar mi presupuesto para compensar. $500 en marzo para reparar el carro. $300 en mayo para las medicinas de Verónica. $400 en agosto para arreglar su refrigerador. $200 en octubre para los gastos de fin de año. 14 veces, dije, sintiendo como mi voz se volvía más fría. Te presté dinero 14 veces el año pasado. Un total de $3,200 que jamás me devolviste. Dinero que tuve que sacar de mis ahorros, dinero que necesitaba para mis propios gastos médicos, dinero que me quitó horas de sueño porque no sabía cómo iba a llegar a fin de mes. Diego seguía sin mirarme, y Verónica tenía esa expresión de aburrimiento que ponía cuando alguien hablaba de problemas que no le importaban. $3,200 que me robaste mientras planeabas robarme mi casa, continué, sintiendo como la realidad de mi situación se volvía más clara y más dolorosa. ¿Sabes lo que esos $3,000 representan para mí? Representan 6 meses de mi pensión. 6 meses de mi única entrada de dinero. Dinero que no tengo porque confié en ti, porque creí que eras mi hijo y que me amarías lo suficiente como para no destruirme. Verónica se acercó al ventanal de mi pequeña sala y miró hacia la calle con esa actitud despectiva que tanto conocía. Rosa, francamente creo que estás exagerando todo esto. Diego no te robó nada. Simplemente tomó una decisión inteligente con una propiedad que de todos modos iba a heredar eventualmente. Solo se adelantó un poco al proceso. Se volteó hacia mí con esa sonrisa cruel que me revolvía el estómago. Además, no es como si fueras a vivir otros 20 años. A tu edad, cada día es un regalo. Sus palabras me cortaron más profundo que cualquier cuchillo. No solo me habían robado mi casa y mi dinero, sino que estaban celebrando mi mortalidad como si fuera una conveniencia para ellos. Como si mi muerte fuera algo que esperaban con impaciencia para poder disfrutar completamente de lo que me habían quitado. Sal de mi casa, susurré, sintiendo como algo dentro de mí se rompía irreparablemente. Sal de mi casa ahora mismo y no vuelvas nunca. Mi voz era apenas audible, pero cargada con una furia que nunca antes había sentido. Mamá, por favor, no seas dramática. Comenzó Diego, pero lo interrumpí con un grito que salió desde lo más profundo de mi ser. ¡Fuera!, grité con una fuerza que no sabía que tenía. Fuera de mi casa ahora mismo. No quiero volver a ver sus caras mentirosas nunca más en mi vida. Las lágrimas corrían por mis mejillas como ríos, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia pura, de indignación, de traición tan profunda que me dolía hasta los huesos. Diego se puso de pie lentamente, con esa expresión de culpa que conocía tan bien desde que era niño. Pero esta vez, la culpa no iba a ser suficiente. Esta vez había cruzado una línea que no tenía regreso. Mamá, algún día entenderás que esto era lo mejor para todos. No, volví a gritar, agarrando el primer objeto que encontré, un florero que Roberto me había regalado en nuestro 5º aniversario, y lo arrojé contra la pared. El sonido del cristal rompiéndose llenó la habitación como un símbolo de todo lo que se había destruido esa noche. No hay justificación para lo que hicieron. No hay excusa para traicionar a tu propia madre. Verónica recogió su bolsa con esa elegancia fría que la caracterizaba, como si hubiera esperado esta reacción. Vamos, Diego. Tu madre necesita tiempo para procesar esto. Cuando se calme, se dará cuenta de que hicimos lo correcto. Se dirigió hacia la puerta con esa actitud triunfante que me daba náuseas. Diego me miró una vez más, y por un momento pensé que iba a disculparse, que iba a reconocer la magnitud de lo que había hecho, que iba a encontrar alguna manera de arreglar esto. Pero en lugar de eso,
Siguió a su esposa hacia la puerta. Te amo, mamá. Espero que algún día puedas perdonarme. Jamás, murmuré mientras la puerta se cerraba detrás de ellos. Jamás te voy a perdonar esto. El silencio que siguió después de que se cerrara la puerta fue ensordecedor. Me quedé parada en medio de mi sala, rodeada de los fragmentos del florero roto, sintiendo como si mi mundo entero hubiera colapsado en el espacio de una cena. Las paredes de mi pequeña casa parecían cerrarse sobre mí, cargadas con el peso de una traición tan profunda que me costaba respirar. Por primera vez en mis 64 años de vida, me sentí completamente sola en el mundo. Me dejé caer en el sofá donde Roberto solía sentarse a leer el periódico cada mañana, donde Diego había hecho su tarea durante toda la primaria, donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades durante décadas. Ahora se sentía como un mueble extraño en una casa que ya no reconocía. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi futuro, había resultado ser una mentira cuidadosamente construida por las dos personas en las que más confiaba. Las lágrimas vinieron en oleadas, cada una más intensa que la anterior. No eran solo lágrimas por la pérdida de mi casa, aunque esa pérdida me dolía como una herida física. Eran lágrimas por la muerte de la imagen que tenía de mi hijo, por la realización de que el niño que había criado con tanto amor se había convertido en un extraño capaz de destruirme sin remordimiento. Eran lágrimas por Roberto, que había muerto creyendo que su hijo era un hombre de honor que cuidaría de mí cuando él ya no estuviera. Me levanté como pude y caminé hacia la fotografía que teníamos en la mesa del comedor, Roberto, Diego y yo en la casa de la playa el verano antes de que Roberto muriera. Estábamos sonriendo bajo el sol, con el océano de fondo, Diego con los brazos alrededor de los dos. Había sido un día perfecto, uno de esos días que grabas en tu memoria para siempre. Roberto había pasado toda la mañana enseñándole a Diego cómo reparar la cerca del jardín, hablándole sobre la importancia de mantener las cosas que uno ama, sobre el valor del trabajo duro y la responsabilidad familiar. ¿Qué habría pensado Roberto de esto?, murmuré, tocando el cristal de la fotografía. Mi esposo había sido un hombre de principios inquebrantables. Había trabajado 2 empleos durante 15 años para poder comprar ese terreno en la playa. Había pasado todos sus fines de semana y vacaciones construyendo esa casa con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, tabla por tabla. Cada clavo que había puesto había sido un acto de amor hacia nuestra familia, una inversión en el futuro que imaginaba para nosotros. Y ahora su propio hijo había vendido todo ese trabajo, todos esos sueños, como si fueran basura sin valor. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos dolorosos. Por un momento loco esperé que fuera Diego llamando para disculparse, para decirme que todo había sido una broma horrible, que había encontrado una manera de deshacer lo que había hecho. Pero cuando vi el número en la pantalla, reconocí la voz de Juana, mi vecina de al lado. Rosa, mi amor, ¿está todo bien? Escuché gritos desde mi casa y me preocupé. Pasó algo. La voz de Juana sonaba genuinamente preocupada. Ella había sido mi vecina durante 20 años. La única persona que realmente había estado ahí para mí después de la muerte de Roberto. Había sido Juana quien me había llevado comida durante las primeras semanas de duelo, quien me había acompañado a las citas médicas cuando no tenía fuerzas para ir sola, quien había llorado conmigo en las noches más difíciles. Juana, murmuré, sintiendo como mi voz se quebraba otra vez. ¿Podrías venir? Necesito hablar con alguien. No podía mantener esto dentro de mí ni un segundo más. Necesitaba decirle a alguien lo que había pasado, necesitaba que alguien me confirmara que no me estaba volviendo loca, que lo que había vivido realmente había sido tan terrible como me parecía. Por supuesto, mi amor. Voy para allá ahora mismo. La línea se cortó, y 5 minutos después escuché los pasos familiares de Juana en mi portal. Cuando abrí la puerta, su expresión cambió inmediatamente al ver mi estado. Dios mío, Rosa, ¿qué pasó? Pareces como si hubieras visto un fantasma. Juana era una mujer de 60 años, viuda como yo, pero con una energía y una fortaleza que siempre había admirado. Había criado 3 hijos sola después de que su esposo muriera en un accidente laboral, y había luchado como una leona para sacarlos adelante. Si alguien podía entender lo que estaba pasando, era ella. Entra, por favor, murmuré, haciéndola pasar. Juana notó inmediatamente los fragmentos del florero en el suelo y la mesa del comedor todavía puesta con los platos de comida fría. ¿Diego y Verónica estuvieron aquí?, preguntó, mirando la evidencia de la cena interrumpida. Asentí, sintiéndome incapaz de formar palabras.
¿Qué hicieron ahora? Porque por tu cara, algo muy grave pasó. Me dejé caer en el sofá otra vez, y Juana se sentó a mi lado, poniendo su brazo alrededor de mis hombros como había hecho tantas veces durante estos años de viudez. Juana, comencé, y luego las palabras salieron como una catarata. Le conté todo, la celebración de Verónica por el apartamento de $250,000, cómo habían usado el dinero de la venta de mi casa de la playa para comprarlo, el uso fraudulento del poder notarial que solo era para emergencias médicas, los préstamos que nunca me devolvieron mientras planeaban robarme, las palabras crueles sobre mi edad y mi muerte inminente. Con cada detalle que relataba, veía cómo la expresión de Juana cambiaba de sorpresa a horror y finalmente a una indignación feroz que igualaba la mía. Cuando terminé de contar todo, Juana se había puesto de pie y caminaba por mi sala como un animal enjaulado. «Esos malditos», murmuró, y era la primera vez que escuchaba a Juana usar lenguaje tan fuerte. «Esos malditos desgraciados. Rosa, esto no puede quedarse así. Esto es robo, es fraude, es abuso de confianza. Tu hijo y esa víbora que tiene por esposa no pueden salirse con la suya». «Pero ya lo hicieron», susurré, sintiendo como el peso de la derrota me aplastaba. «Ya vendieron la casa, ya compraron el apartamento, ya tienen las llaves. ¿Qué puedo hacer yo? Soy una vieja de 64 años con una pensión miserable y sin dinero para abogados». Juana se detuvo frente a mí y me tomó de las manos con una firmeza que me sorprendió. «Rosa, escúchame bien. Mi hermano Emiliano es abogado. Un muy buen abogado. Y te aseguro que cuando le cuente lo que pasó aquí, va a querer ayudarte sin cobrar ni un centavo. Esto que hicieron no es legal, y hay maneras de pelear contra esto». «¿Tu hermano?», pregunté, recordando vagamente que Juana había mencionado a un hermano abogado en alguna conversación pasada. «¿Crees que realmente podría ayudarme?». «Rosa, mi amor, Emiliano ha dedicado su carrera a pelear contra este tipo de abusos. Ha ganado casos contra hijos que robaron a sus padres, contra familiares que se aprovecharon de personas mayores. Cuando mi esposo murió y los hermanos de él trataron de quitarme la casa diciendo que la herencia no era válida, Emiliano peleó por mí durante 2 años hasta que ganamos». Juana me apretó las manos con más fuerza. «Si hay justicia en este mundo, la vamos a encontrar. Pero necesito que me prometas algo. Necesito que no te rindas. Necesito que pelees por lo que es tuyo, por lo que Roberto trabajó tanto para darte». Miré los ojos decididos de Juana y por primera vez desde que Diego y Verónica se habían ido, sentí una pequeña chispa de esperanza. «¿De verdad crees que hay algo que se pueda hacer?». «Rosa, esa casa de la playa no era solo una propiedad. Era tu futuro, tu seguridad, tu conexión con Roberto. Diego no tenía derecho a quitártela, y la ley está de tu lado». Juana se puso de pie con determinación. «El poder notarial que me describiste no autoriza la venta de propiedades. Si Diego usó ese documento para vender tu casa, cometió fraude. Y el fraude se puede revertir, Rosa. Se puede pelear en los tribunales y se puede ganar». Se dirigió hacia el teléfono con esa energía que la caracterizaba cuando tomaba una decisión importante. «Voy a llamar a Emiliano ahora mismo. Sé que ya es tarde, pero esto es una emergencia. Necesitas saber lo que pasó antes de que esos desgraciados tengan tiempo de esconder evidencia o de inventar más mentiras». Mientras Juana marcaba el número de su hermano, me quedé sentada en el sofá, sintiendo como algo dentro de mí comenzaba a cambiar. La devastación seguía ahí, la traición seguía doliendo como una herida abierta, pero junto a esos sentimientos había aparecido algo nuevo, la determinación. Diego y Verónica habían contado con que yo me quedara callada, con que aceptara su traición como un hecho consumado. Habían subestimado la fuerza que puede tener una mujer cuando la empujan demasiado lejos. «¿Emiliano?». «Soy Juana. Sí, sé que es tarde, pero tengo una emergencia aquí con mi vecina Rosa. Su hijo acaba de robarle la casa usando un poder notarial fraudulento». La voz de Juana era firme y directa. «Necesitamos verte mañana a primera hora. Esto es grave, Emiliano. Muy grave». Escuché la voz masculina del otro lado de la línea, haciendo preguntas que Juana respondía con precisión militar. «Sí, tiene todos los documentos. Sí, el poder notarial está limitado a asuntos médicos. No, ella nunca autorizó ninguna venta. Usaron el dinero para comprar un apartamento de $250,000. Cuando Juana colgó,
Me miró con esa expresión feroz que había visto cuando defendía a sus propios hijos. Emiliano dice que puede vernos mañana a las 8 de la mañana. Quiere que lleves todos los documentos que tengas, el poder notarial, las escrituras de la casa, cualquier comunicación que hayas tenido con Diego sobre la propiedad, los registros de los préstamos que le hiciste. Se sentó a mi lado otra vez. Rosa, mi hermano dice que por lo que le conté, este es un caso claro de fraude familiar. Esos desgraciados van a pagar por lo que te hicieron. Te lo prometo. Por primera vez en toda la noche, logré respirar profundamente. No estaba sola. No estaba indefensa. Tenía una aliada, y esa aliada tenía un hermano que sabía cómo pelear contra las injusticias como la que me habían hecho. Gracias, Juana, murmuré, sintiendo como las lágrimas volvían, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de desesperación. No me agradezcas todavía, mi amor. Agradéceme cuando tengamos de vuelta tu casa y cuando Diego y esa víbora estén pagando por lo que hicieron. Juana me abrazó con fuerza. Ahora vamos a limpiar estos vidrios y a prepararte para la batalla más importante de tu vida. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé despierta hasta el amanecer, sentada en la mesa de la cocina con todos mis documentos esparcidos frente a mí como piezas de un rompecabezas que necesitaba resolver. Cada papel me contaba una parte de la historia: las escrituras de la casa de la playa que Roberto había firmado con tanto orgullo, el testamento donde claramente me dejaba todo a mí, el poder notarial que específicamente limitaba la autoridad de Diego a asuntos médicos. Con cada documento que revisaba, mi indignación crecía y mi determinación se fortalecía. También busqué entre mis registros bancarios todos los comprobantes de los préstamos que le había hecho a Diego durante los últimos 2 años. Cada transferencia me dolía al recordarla. $500 en marzo para reparar el carro, 300 en mayo para medicinas urgentes de Verónica, 400 en agosto para arreglar el refrigerador que se descompuso. Todas mentiras. Todo había sido parte de su plan para vaciar mis ahorros mientras se preparaban para robar mi casa. A las 6 de la mañana, Juana apareció en mi puerta con una taza de café humeante y esa mirada decidida que me daba fuerzas. ¿Lista para pelear, mi amor?, me preguntó. Y por primera vez en 12 horas, logré esbozar una sonrisa genuina. Más lista que nunca, le respondí, y me sorprendió escuchar la firmeza en mi propia voz. Durante toda la noche, mientras organizaba los documentos, había sentido como si Roberto estuviera ahí conmigo, guiándome, dándome fuerzas para defender lo que habíamos construido juntos. El viaje en taxi hacia el centro de la ciudad fue silencioso, pero cargado de determinación. Juana me contó más detalles sobre su hermano Emiliano. Después de que mi esposo murió y los familiares de él trataron de quitarme la casa, Emiliano peleó por mí sin cobrarme un centavo. Ganamos, y desde entonces se especializa en casos como el tuyo. Odia a las personas que se aprovechan de los mayores, especialmente cuando son familiares. La oficina de Emiliano estaba en un edificio viejo, pero elegante que irradiaba seriedad y respetabilidad. Mientras subíamos en el ascensor, Juana me apretó la mano con fuerza. Emiliano es un buen hombre, Rosa. Si él dice que hay un caso, es porque lo hay. Sus palabras me tranquilizaron, pero mis nervios seguían a flor de piel. Emiliano resultó ser un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y ojos inteligentes que me recordaron inmediatamente a Juana. Tenía esa presencia calmada pero poderosa que me hizo sentir que finalmente había encontrado a alguien que podía entender la magnitud de lo que me habían hecho. Las paredes de su oficina estaban llenas de diplomas y fotografías de casos ganados, lo que me tranquilizó ver que había dedicado su carrera a pelear contra las injusticias familiares. Señora Rosa, dijo Emiliano después de escuchar toda la historia completa y revisar cada documento que había traído durante 1 hora, lo que su hijo hizo constituye fraude en múltiples niveles. Primero, usó un poder notarial de manera fraudulenta, fuera del alcance específico para el cual fue otorgado. Segundo, vendió una propiedad sin el consentimiento del verdadero propietario. Tercero, se apropió de fondos que legalmente no le pertenecían. Sus palabras fueron como música para mis oídos. ¿Pero qué se puede hacer?, pregunté, todavía temiendo que fuera demasiado tarde. Ya vendieron la casa, ya compraron el apartamento. No es demasiado tarde para revertir todo esto. Emiliano me miró con una expresión que mezclaba profesionalismo con compasión genuina. Señora Rosa, el fraude no tiene fecha de caducidad cuando se descubre. Podemos demandar la nulidad de la venta por fraude, podemos exigir la devolución de los fondos,
y podemos hacer que su hijo enfrente consecuencias penales por sus acciones. Se inclinó hacia adelante, con la intensidad de alguien que había peleado este tipo de batallas antes. Pero necesito que entienda que esto va a ser una guerra. Su hijo y su nuera van a pelear con todo lo que tienen para mantener lo que robaron. Estoy lista para la guerra, dije, y las palabras salieron con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Roberto trabajó 30 años para construir esa casa. Yo no voy a permitir que se la roben sin pelear. Excelente, sonrió Emiliano. Entonces comencemos. Primero, vamos a obtener una orden judicial para congelar todos los bienes relacionados con esta transacción. Eso significa que no van a poder vender el apartamento ni mover el dinero hasta que se resuelva el caso. Segundo, vamos a demandar tanto la nulidad de la venta como daños y perjuicios por el sufrimiento emocional y las pérdidas financieras que le causaron. Mientras Emiliano explicaba la estrategia legal, sentí como si estuviera despertando de una pesadilla. Por primera vez desde la cena horrible de la noche anterior, tenía esperanza real de que la justicia fuera posible. ¿Cuánto tiempo podría tomar todo esto?, pregunté. Los casos de fraude familiar pueden tomar entre 6 meses y 2 años, dependiendo de cuánto peleen del otro lado, explicó Emiliano. Pero tenemos ventajas importantes. Los documentos están claramente de nuestro lado, el poder notarial es específico y limitado, y su hijo va a tener dificultades para explicar cómo justificó legalmente la venta de una propiedad que no era suya. Juana, que había estado escuchando en silencio, intervino con esa determinación feroz que tanto admiraba en ella. Emiliano, ¿qué podemos hacer mientras tanto? Rosa no puede quedarse esperando 6 meses sin saber si va a recuperar su casa. Buena pregunta, Juana. Rosa, quiero que piense en esto como una investigación de detective. Necesitamos recopilar toda la evidencia posible sobre cómo se realizó esta transacción. ¿Tiene alguna comunicación escrita con Diego sobre la casa? Mensajes de texto, correos electrónicos, cualquier cosa que demuestre que usted nunca consintió la venta. Pensé cuidadosamente. Diego me mandaba mensajes ocasionalmente sobre el mantenimiento de la casa. Me pedía dinero para podar los árboles, para arreglar la cerca, para pagar los impuestos. Siempre me decía que era para cuidar la propiedad de mamá, punto. La ironía me golpeó como una bofetada. Mientras me pedía dinero para mantener mi propia casa, estaba planeando robármela. Perfecto, dijo Emiliano, tomando notas rápidamente. Esos mensajes van a ser evidencia crucial de que usted mantenía control y propiedad sobre la casa hasta el momento de la venta fraudulenta. ¿Qué más? Los préstamos, murmuré, recordando todos los pagos que había hecho. Tengo registros bancarios de todos los préstamos que le hice a Diego. Cada transferencia, cada cheque. Él siempre me decía que me iba a devolver el dinero, pero nunca lo hizo. En total fueron $3,200 en los últimos 2 años. Excelente. Eso establece un patrón de abuso financiero que respalda nuestro caso de fraude. Emiliano seguía escribiendo. ¿Hay alguien más que pueda testificar sobre su relación con la propiedad? Vecinos, amigos, personas que la hayan visitado allí. Juana levantó la mano como una estudiante entusiasta. Yo puedo testificar. He ido con Rosa a esa casa docenas de veces durante los últimos 6 años. Siempre habló de ella como su refugio, su lugar de retiro. Nunca, ni una sola vez, mencionó ningún plan de venderla o regalarla a Diego. Y mi hermana Sandra, agregué, recordando a mi cuñada que vivía en otra ciudad. Ella me visitó en la casa de la playa el año pasado. Hablamos específicamente sobre mis planes de mudarme allí cuando me retire completamente. Tengo fotos de esa visita en mi teléfono. Emiliano sonrió con satisfacción. Este caso se está volviendo más sólido por minutos. Rosa, Diego y Verónica cometieron un error fundamental. Asumieron que usted se quedaría callada y aceptaría la injusticia. No contaron con que usted tuviera el coraje de pelear, ni con que tuviera aliados dispuestos a ayudarla. ¿Qué sigue ahora?, pregunté, sintiendo como mi energía renovada me daba fuerzas que no había sentido en años. Ahora vamos a presentar la demanda y a obtener esas órdenes judiciales. Pero antes de eso, hay algo que quiero que considere. Emiliano me miró con una expresión seria. Una vez que presentemos estos documentos, Diego y Verónica van a saber que usted está peleando legalmente. Es probable que traten de contactarla, de intimidarla,
de convencerla de que retire la demanda. Necesito que esté preparada para eso, y necesito que no ceda bajo ninguna circunstancia. No voy a ceder, dije con una determinación que me sorprendió. Ya no soy la mujer ingenua que creyó en las mentiras de ayer. Ahora soy una mujer que sabe exactamente quién es su enemigo. Juana me apretó el hombro con orgullo. Así se habla, mi amor. Diego y esa víbora de Verónica van a descubrir que subestimaron completamente a Rosa González. Emiliano cerró su libreta y se puso de pie. Señoras, tenemos trabajo que hacer. Rosa, vaya a casa y recopile toda la evidencia adicional que pueda encontrar. Juana, ayúdala a organizarlo todo cronológicamente. Nos volvemos a ver en 3 días para revisar todo y presentar la demanda formalmente. Nos estrechó las manos con firmeza. Diego y Verónica van a pagar por lo que hicieron. Eso se lo prometo. Salimos de la oficina con un plan de acción detallado y, por primera vez desde la noche anterior, sentí que tenía control sobre mi situación. Durante el viaje de regreso, Juana me tomó de la mano y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Rosa, estoy orgullosa de ti. Ayer estabas destruida, y hoy estás peleando como una guerrera. Roberto estaría orgulloso de verte defender lo que construyeron juntos. Esa tarde, mientras organizaba todos los documentos en mi mesa de comedor, sonó el teléfono. Era Diego. Su voz sonaba nerviosa, muy diferente a la actitud arrogante de la noche anterior. Mamá, he estado pensando en lo que pasó ayer. Tal vez podemos encontrar una solución que funcione para todos. La única solución que funciona para mí, lo interrumpí con una frialdad que me sorprendió a mí misma, es que me devuelvas mi casa o me pagues cada centavo de lo que vale, más todos los préstamos que nunca me devolviste, más una disculpa pública por haberme robado. El silencio del otro lado de la línea fue largo y tenso. Finalmente, Diego murmuró: Mamá, no seas tan dramática. Podemos arreglar esto en familia, sin necesidad de abogados ni tribunales. Ya no somos familia, Diego, le dije, sintiendo como cada palabra salía directo desde mi corazón herido. La familia no se roba entre sí. La familia no miente ni traiciona. Tú y Verónica destruyeron esa relación anoche. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. No habían pasado ni 10 minutos cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Verónica, y su voz tenía un tono amenazante que me puso la piel de gallina. Rosa, escúchame bien. Diego está muy alterado por tu actitud irracional. Creo que deberías considerar las consecuencias de hacer esto más difícil de lo que tiene que ser. ¿Me estás amenazando?, pregunté, sintiendo como la indignación volvía a hervir en mi interior. No te estoy amenazando, Rosa. Te estoy advirtiendo. Diego y yo sabemos cosas sobre ti que tal vez no quieras que se hagan públicas. Cosas sobre tu salud mental, sobre tu capacidad para tomar decisiones racionales. Sería una lástima que un juez tuviera que determinar si eres competente para manejar tus propios asuntos. Su voz era puro veneno. Esas son mentiras y tú lo sabes, repliqué, pero sentí un escalofrío de miedo. ¿Eran capaces de inventar historias sobre mi salud mental para justificar lo que habían hecho? Son mentiras, Rosa, porque tengo grabaciones de conversaciones donde hablas sola, donde mencionas que ves a Roberto por las noches, donde dices cosas que una persona cuerda no diría. Diego está muy preocupado por tu deterioro mental. La sonrisa en su voz era audible y me revolvía el estómago. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Era cierto que a veces hablaba con Roberto cuando estaba sola en casa, especialmente cuando me sentía triste o confundida. Era mi manera de procesar el duelo, algo completamente normal según el psicólogo que había visto después de su muerte. Pero Verónica estaba dispuesta a usar eso contra mí, a tergiversar mi dolor natural para hacerme quedar como una anciana demente. Inmediatamente llamé a Juana. Necesito que vengas ahora mismo. Verónica me acaba de amenazar. Juana llegó en 5 minutos, y cuando le conté sobre la llamada amenazante, su rostro se puso rojo de furia. Esa desgraciada está jugando sucio. Pero ¿sabes qué, Rosa? Esto es exactamente lo que Emiliano esperaba que hicieran. Ahora tenemos evidencia de que están tratando de intimidarte. ¿Cómo vamos a probar que me amenazó? No grabé la llamada. No necesitamos grabarla. El simple hecho de que te llamaran después de que fueras al abogado muestra un patrón de acoso. Y si siguen llamando, sí vamos a grabar.
Juana sacó su teléfono. Voy a llamar a Emiliano ahora mismo para contarle sobre esto. La conversación con Emiliano fue breve pero informativa. Esto es exactamente lo que esperaba, dijo por el altavoz. Rosa, quiero que sepa que las amenazas de Verónica sobre su salud mental no tienen ningún fundamento legal. Hablar con su esposo fallecido es parte normal del proceso de duelo, y cualquier psicólogo respetable testificaría sobre eso. Pero el hecho de que la estén intimidando fortalece nuestro caso. ¿Qué debo hacer si vuelven a llamar?, pregunté. Grabe todas las conversaciones futuras. En esta jurisdicción, es legal grabar conversaciones telefónicas cuando una de las partes consiente, y usted está consintiendo. Si siguen acosándola, podemos agregar cargos de intimidación de testigos a la demanda. Esa noche, Juana se quedó conmigo. Preparamos la cena juntas y hablamos sobre la estrategia legal. Rosa, me dijo mientras lavábamos los platos, quiero que sepas que pase lo que pase, no estás sola en esto. He visto lo que estos casos pueden hacer a las familias, pero también he visto la justicia triunfar cuando la gente buena se une para pelear. ¿Crees que realmente podemos ganar?, pregunté, necesitando escuchar palabras de aliento. Rosa, mi amor, no solo creo que podemos ganar. Estoy segura de que vamos a ganar. Diego y Verónica cometieron fraude, y ahora están cometiendo el error adicional de tratar de intimidarte. Cada movimiento que hacen los hunde más profundo. Juana me abrazó con fuerza. Tu único trabajo es mantenerte fuerte y no dejar que te convenzan de rendirte. Al día siguiente comenzó mi nueva rutina de recopilar evidencia. Revisé cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada recibo bancario que pudiera demostrar que yo mantenía control total sobre la casa de la playa hasta el momento de la venta fraudulenta. También llamé a Sandra, mi cuñada, para pedirle que preparara una declaración por escrito sobre su visita a la casa el año anterior. Rosa, por supuesto que voy a testificar por ti, me dijo Sandra inmediatamente. Recuerdo perfectamente que hablamos sobre tus planes de mudarte allí cuando te jubilaras completamente. Incluso me enseñaste los planos de las renovaciones que querías hacer. Diego está loco si piensa que puede salirse con la suya después de robarte. Cada pieza de evidencia que recopilaba me daba más fuerzas. No estaba imaginando cosas. No estaba siendo dramática. Había sido víctima de un fraude calculado, y tenía las pruebas para demostrarlo. La segunda llamada amenazante llegó 2 días después. Esta vez estaba preparada. Grabé toda la conversación mientras Diego trataba de convencerme de que retirara cualquier acción legal. Mamá, esto se está saliendo de control. Verónica está muy estresada, y yo estoy empezando a preocuparme por tu estado mental. Tal vez deberías considerar que necesitas ayuda profesional. Su voz sonaba como si estuviera leyendo un guión. Diego, le dije calmadamente, estoy grabando esta conversación. Quiero que sepas que cualquier intento adicional de intimidarme va a ser usado como evidencia en mi demanda contra ustedes. El silencio fue absoluto. Luego colgó sin decir otra palabra. 3 días después, Juana y yo volvimos a la oficina de Emiliano con todas las evidencias recopiladas y las grabaciones de las llamadas amenazantes. El abogado revisó meticulosamente cada documento, cada mensaje de texto, cada transferencia bancaria. Su sonrisa se hacía más amplia con cada pieza de evidencia que examinaba. Señora Rosa, esto es increíble. Diego y Verónica no solo cometieron fraude, sino que han estado documentando su propio crimen durante 2 años completos. Emiliano levantó uno de los mensajes de texto donde Diego me pedía dinero para mantener tu casa de la playa. Mire esto. Mamá, necesito $300 para arreglar la cerca de tu casa de la playa. Él mismo está admitiendo que la casa es suya, no de él. Juana se inclinó hacia adelante con interés. ¿Y las grabaciones de las llamadas amenazantes? Esas son oro puro, sonrió Emiliano. Intimidación de testigos, amenazas de difamar el carácter de Rosa, intentos de hacerla parecer mentalmente incompetente. Todo esto va directo a la demanda. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Rosa, quiero ser completamente honesto con usted. Este caso ya no es solo sobre recuperar su casa. Ahora es sobre enviar un mensaje claro de que este tipo de abuso familiar no se tolera. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté, sintiendo una mezcla de esperanza y nerviosismo.
Significa que vamos a demandar no solo la devolución de la casa y el dinero, sino también daños punitivos por el sufrimiento emocional, los gastos legales y las pérdidas financieras adicionales que le causaron. Emiliano volvió a su escritorio y comenzó a escribir. También vamos a presentar una denuncia penal por fraude documentario y abuso financiero de personas mayores. Las palabras me golpearon como una onda de satisfacción. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que Diego y Verónica iban a enfrentar consecuencias reales por lo que me habían hecho. ¿Cuándo podemos presentar todo esto? Ahora mismo, dijo Emiliano, agarrando su abrigo. Vamos directo al juzgado. Tengo contactos allí que nos pueden agilizar el proceso. Me miró con esa determinación feroz que había visto en Juana. Rosa, espero que esté lista, porque en unas horas Diego y Verónica van a recibir la notificación oficial de que están siendo demandados. El juzgado era un edificio imponente que me intimidó al principio, pero caminar entre esos pasillos llenos de abogados y jueces me hizo sentir que finalmente estaba en el lugar correcto. Emiliano conocía a todo el mundo, y el proceso de presentar la demanda fue sorprendentemente rápido. La orden de congelación de bienes va a ser efectiva en 2 horas, me explicó Emiliano mientras salíamos del juzgado. Eso significa que Diego y Verónica no van a poder vender, transferir o hipotecar el apartamento hasta que se resuelva el caso. También congelamos todas las cuentas bancarias relacionadas con la transacción. Juana prácticamente saltaba de emoción. Rosa, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Ya no pueden tocar nada. Están atrapados. La realidad de lo que acababa de hacer comenzó a instalarse en mi mente. Después de décadas de ser la madre complaciente que nunca confrontaba, que siempre perdonaba, que ponía las necesidades de otros antes que las suyas, finalmente había plantado mi bandera en el suelo y declarado la guerra. ¿Cuándo van a recibir la notificación?, pregunté. El notificador va camino a su apartamento en este momento, sonrió Emiliano. Van a saber que están siendo demandados antes de que termine el día. No tuvimos que esperar mucho para saber que habían recibido la notificación. A las 6 de la tarde, mi teléfono sonó con tal insistencia que pensé que se iba a romper. Era Diego, y su voz estaba llena de pánico. Mamá, ¿qué diablos hiciste? Acabamos de recibir papeles de un juzgado. Dicen que nos estás demandando. Su voz se quebraba entre la incredulidad y el terror. Así es, le respondí con una calma que me sorprendió. Te estoy demandando por fraude, por robo y por abuso financiero. También presenté cargos penales. Mamá, no puedes hacer esto. Somos familia. Esto va a destruir nuestras vidas. El pánico en su voz era delicioso después de todas las humillaciones que me había hecho pasar. Ustedes destruyeron mi vida primero, le dije. Ahora van a enfrentar las consecuencias. Colgué el teléfono sintiendo una satisfacción que no había experimentado en años. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Esta vez era Verónica, y estaba absolutamente histérica. Rosa, eres una vieja loca. No puedes hacer esto. Vamos a perder todo. El banco va a embargar el apartamento. Deberían haber pensado en eso antes de robarme, le respondí. Y Verónica, estoy grabando esta conversación también. Cada insulto que me digas va directo a mi abogado. No me importa. Voy a hacer que todos sepan que estás senil. Voy a conseguir médicos que testifiquen que no estás en tus cabales. Su voz era puro veneno y desesperación. Inténtalo, le dije con una sonrisa en la voz. Mi abogado está esperando exactamente eso. Colgué otra vez. Esa noche, Juana y yo celebramos con una cena especial. Rosa, me dijo levantando su copa de vino, hoy no solo presentaste una demanda. Hoy recuperaste tu dignidad. ¿Sabes qué es lo que más me satisface?, le dije. No es solo que voy a recuperar mi casa. Es que Diego y Verónica finalmente van a entender que subestimaron completamente a la mujer equivocada. Al día siguiente, Emiliano me llamó con noticias excelentes. Rosa, tengo información sobre la investigación preliminar. Resulta que Diego falsificó más documentos de los que pensábamos. No solo usó su poder notarial fraudulentamente, sino que también falsificó su firma en varios documentos de la venta. ¿Cómo es posible?, pregunté, aunque ya nada me sorprendía sobre la profundidad de la traición de mi hijo.
Contratamos a un experto en análisis de firmas para revisar todos los documentos de la transacción. Su firma aparece en al menos 3 documentos que supuestamente usted firmó, pero el análisis confirma que son falsificaciones. La voz de Emiliano sonaba triunfante. Rosa, esto ya no es solo fraude civil. Esto es falsificación de documentos, que es un delito grave. La información me golpeó como una onda de shock. Mi propio hijo no solo había abusado de un poder notarial limitado, sino que había falsificado mi firma para completar el robo. La profundidad de su traición seguía sorprendiéndome, incluso cuando pensaba que ya había tocado fondo. ¿Qué significa esto para el caso?, pregunté. Significa que Diego podría enfrentar tiempo en prisión, no solo multas civiles. La falsificación de documentos en transacciones de bienes raíces es un delito federal. Emiliano hizo una pausa. Rosa, quiero preguntarle algo importante. ¿Está preparada para la posibilidad de que su hijo vaya a la cárcel? La pregunta me dejó sin aliento. Durante toda mi vida, había protegido a Diego, había hecho sacrificios por él, había puesto su bienestar antes que el mío. Pero ese hombre que había falsificado mi firma para robarme ya no era el niño que había criado. Emiliano, dije después de una larga pausa, mi hijo murió la noche que decidió robarme. El hombre que falsificó mi firma es un criminal, y los criminales deben pagar por sus crímenes. Entendido, dijo Emiliano. Entonces vamos a pelear con todo lo que tenemos. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era Sandra, mi cuñada, con noticias que me dejaron helada. Rosa, necesitas saber algo. Diego me llamó esta mañana, llorando, pidiendo que hable contigo para que retires la demanda. Me contó que falsificó tu firma en varios documentos. ¿Te confesó que falsificó mi firma?, pregunté, sintiendo como la incredulidad me invadía. Sí. Rosa. Está aterrorizado. Dice que puede ir a la cárcel y que Verónica lo va a dejar si pierden el apartamento. Sandra hizo una pausa. Pero Rosa también me dijo algo más. Me dijo que Verónica fue quien tuvo la idea de todo esto. Que ella lo convenció de que tenía derecho a vender la casa porque eventualmente la iba a heredar. La confesión de Diego a Sandra era la pieza final del rompecabezas. No solo tenía evidencia documental del fraude, sino que ahora tenía una confesión directa de culpabilidad. Sandra, necesito que documentes esa confesión inmediatamente, le dije, sintiendo como la adrenalina corría por mis venas. Escribe todo lo que Diego te dijo, palabra por palabra, y fírmalo con fecha de hoy. Mi abogado necesita esa declaración. Por supuesto, Rosa. Pero tengo que decirte algo más. Diego también me pidió que te dijera que está dispuesto a devolverte la casa si retiras todos los cargos legales. Sandra sonaba dudosa. ¿Crees que deberías considerarlo? Sandra, le dije con una firmeza que me sorprendió. Diego tuvo la oportunidad de hacer lo correcto cuando me robó mi casa. Tuvo otra oportunidad cuando me amenazó por teléfono. Ya es demasiado tarde para negociaciones. Ahora van a enfrentar las consecuencias completas de lo que hicieron. Esa misma tarde, Emiliano recibió la declaración escrita de Sandra y casi no podía contener su emoción. Rosa, esto es extraordinario. Tenemos una confesión directa de culpabilidad de parte de Diego. Con esto, el caso civil es prácticamente automático, y los cargos penales son sólidos como una roca. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, sintiendo una mezcla de satisfacción y anticipación. Ahora vamos a confrontar a Diego y Verónica directamente. Vamos a citarlos a una reunión en mi oficina para ver si quieren negociar antes de que esto llegue a los tribunales. Emiliano sonrió con esa confianza que me tranquilizaba. Rosa, quiero que venga a esa reunión. Quiero que vea sus caras cuando se den cuenta de que perdieron completamente. La reunión se programó para el viernes por la mañana. Durante los días previos, Diego llamó varias veces, cada vez sonando más desesperado. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Esto se está saliendo de control. Verónica está hablando de divorciarse de mí si pierdo el apartamento. Entonces tal vez deberías haber pensado en eso antes de casarte con una mujer que te convenció de robar a tu propia madre, le respondí cada vez. El viernes llegó con una lluvia ligera que parecía presagiar el final de una tormenta. Juana me acompañó a la oficina de Emiliano, donde esperamos en una sala de conferencias elegante.
A las 10 en punto, Diego y Verónica llegaron con su propio abogado, un hombre nervioso que claramente sabía que tenía un caso perdido. Ver a Diego después de todo lo que había pasado me causó una mezcla extraña de emociones. Se veía demacrado, con ojeras profundas y las manos temblorosas. Verónica, por el contrario, mantenía esa actitud desafiante que tanto odiaba, aunque podía ver grietas en su fachada de confianza. «Buenos días», dijo Emiliano con profesionalidad helada. «Estamos aquí porque mis clientes están dispuestos a considerar una resolución fuera de los tribunales, dependiendo de los términos que ustedes estén dispuestos a aceptar». El abogado de Diego, un hombre llamado Adrián, carraspeó nerviosamente. «Mi cliente está dispuesto a devolver la propiedad de la playa a cambio de que se retiren todos los cargos civiles y penales». «Eso no es suficiente», dijo Emiliano inmediatamente. «Su cliente no solo robó una propiedad, sino que también se apropió de $3,200 en préstamos que nunca devolvió, causó sufrimiento emocional severo y falsificó documentos legales. La devolución de la casa es solo el comienzo de lo que debe a mi clienta». Verónica no pudo contenerse más. «Esto es ridículo. Rosa está actuando como una niña caprichosa. Era solo una casa vieja que de todos modos no estaba usando». «Señora», dijo Emiliano con una frialdad que me impresionó, «le sugiero que se calle antes de que empeore su situación legal. Tenemos grabaciones de sus amenazas telefónicas, y cada palabra que dice aquí puede ser usada en su contra». Diego finalmente habló, y su voz era apenas un murmullo. «Mamá, por favor. Sé que cometí un error terrible. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglarlo». «¿Un error?», exploté, sintiendo como toda la furia acumulada salía de golpe. ¿Planear durante 2 años robarme mi casa es un error? ¿Falsificar mi firma es un error? ¿Amenazarme por teléfono es un error?». Me puse de pie, temblando de indignación. «Diego, tú no cometiste errores. Tomaste decisiones calculadas para destruirme, y ahora quieres que lo perdone todo porque te atraparon». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Diego. «Mamá, Verónica me convenció de que era lo mejor para todos. Me dijo que tú no necesitabas la casa, que nosotros la aprovecharíamos mejor». «No me eches la culpa a mí», gritó Verónica, volteándose hacia Diego con furia. «Tú estuviste de acuerdo con todo. Tú firmaste los papeles. Porque tú me presionaste». Diego le gritó de vuelta. «Tú dijiste que si no conseguías esa casa me ibas a dejar». Emiliano y yo intercambiamos miradas. Estaban destruyéndose mutuamente frente a nosotros, confesando detalles que ni siquiera habíamos investigado aún. «Señores», dijo Emiliano calmadamente, «están haciendo mi trabajo por mí». Adrián, el abogado de Diego, se veía cada vez más pálido. «Emiliano, seamos realistas. ¿Qué quieren exactamente para resolver esto?». Emiliano sacó una carpeta y comenzó a leer una lista que me llenó de satisfacción. Primero, devolución inmediata de la casa de la playa a nombre de Rosa González. Segundo, pago de $3,200 por los préstamos no devueltos. Tercero, pago de $50,000 por daños y sufrimiento emocional. Cuarto, pago de todos los gastos legales. Quinto, una disculpa pública por escrito admitiendo el fraude. $50,000, gritó Verónica. Eso es ridículo. No tenemos ese dinero. Entonces van a tener que vender el apartamento, dije con una sonrisa que había estado esperando mostrar durante semanas. O pueden arriesgarse a ir a juicio, donde el jurado podría otorgarme mucho más. Diego se veía completamente derrotado. Y si aceptamos todo eso, retirarás los cargos penales. No, dije firmemente. Los cargos penales van a seguir. Quiero que enfrentes las consecuencias completas de lo que hiciste. Quiero que sepas lo que se siente ser traicionado por alguien en quien confías. El silencio en la habitación era denso. Finalmente, Adrián habló. Necesitamos tiempo para considerar esta oferta. Tienen 24 horas, dijo Emiliano. Después de eso, vamos directamente a juicio, y la oferta se retira permanentemente. Cuando Diego y Verónica se levantaron para irse, Diego me miró una última vez. Mamá, ¿realmente me odias tanto? Diego, le dije, sintiendo como mi corazón se partía por última vez, yo no te odio. Pero el hijo que crié murió la noche que decidiste robarme.
No sé quién eres tú, pero no eres mi hijo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras salía de la oficina, seguido por Verónica, que me lanzó una mirada de odio puro antes de desaparecer. Rosa, me dijo Emiliano después de que se fueron, ¿está segura de que quiere mantener los cargos penales? Es posible que Diego vaya a prisión. Emiliano, le respondí. Durante 64 años he puesto las necesidades de otros antes que las mías. He perdonado cuando debería haber confrontado, he cedido cuando debería haber peleado. Esta es la primera vez en mi vida que estoy defendiendo lo que es mío, y no voy a detenerme ahora. Juana me tomó de la mano con orgullo. Rosa, Roberto estaría orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Esa noche, mientras esperábamos la respuesta de Diego y Verónica, me sentí más en paz de lo que había estado en años. No importaba lo que decidieran, ya había ganado lo más importante, mi dignidad. Al día siguiente, Adrián llamó para aceptar todos los términos. Diego y Verónica iban a perder el apartamento, iban a pagarme todo lo que me debían, e iban a enfrentar los cargos penales. La justicia, finalmente, había llegado. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Juana esa tarde. Me siento libre, le respondí. Por primera vez en mi vida, me siento completamente libre. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi casa de la playa, viendo el atardecer que Roberto y yo habíamos soñado disfrutar juntos en nuestra vejez. El sonido de las olas rompiendo contra la arena me llenaba de una paz que no había sentido en años. La casa había sido completamente renovada con el dinero que Diego y Verónica se vieron obligados a pagarme, y ahora lucía mejor que nunca. Juana se acercó con 2 tazas de café humeante y se sentó a mi lado en las nuevas sillas que había comprado para la terraza. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, me dijo, señalando hacia el océano. No es solo que recuperaste tu casa, es que recuperaste tu fuerza. Tenía razón. La mujer que había sido víctima de fraude y traición familiar había desaparecido para siempre. En su lugar estaba una Rosa que sabía defender sus derechos, que no se dejaba pisotear, que entendía el valor de la justicia. Nunca pensé que a los 64 años iba a descubrir quién realmente soy, le respondí. El proceso legal había terminado mejor de lo que cualquiera había esperado. Diego fue sentenciado a 18 meses de prisión por fraude documentario y falsificación, además de 5 años de libertad condicional. Verónica recibió una sentencia menor, pero tuvo que pagar una multa sustancial y realizar servicio comunitario. Lo más satisfactorio de todo había sido verlos perder el apartamento que tanto habían codiciado. ¿Has sabido algo de Diego desde que salió en libertad condicional?, me preguntó Juana. Me escribió una carta hace 2 meses, le dije, tocando el sobre que guardaba en la mesa de centro. Una disculpa real esta vez, no como las anteriores que estaban llenas de excusas. Reconoce completamente lo que hizo, acepta que merece las consecuencias, y dice que entiende por qué no puedo perdonarlo. ¿Y cómo te sientes con respecto a eso? Pensé cuidadosamente antes de responder. Me siento en paz, Juana. No siento odio hacia él, pero tampoco siento la necesidad de tenerlo en mi vida. Algunas traiciones son tan profundas que rompen los lazos para siempre, y eso está bien. No toda relación puede o debe ser reparada. La puerta principal se abrió y escuché pasos familiares acercándose. Era Sandra, que había venido a pasar el fin de semana conmigo como hacía cada mes desde que había recuperado la casa. Rosa, el almuerzo está listo, gritó desde la cocina. Durante estos meses, Sandra se había convertido en la familia que siempre había necesitado. A diferencia de Diego, ella me valoraba, me respetaba, y nunca me veía como una fuente de beneficios económicos. Habíamos desarrollado una relación hermosa basada en el cariño genuino y el respeto mutuo. ¿Sabes lo que más me enorgullece de todo esto?, le dije a Juana mientras nos dirigíamos hacia la casa. No es solo que recuperé mi propiedad. Es que demostré que una mujer mayor puede defenderse, puede pelear, puede ganar. ¿Cuántas abuelas están siendo abusadas por sus propios hijos en este momento, pensando que no tienen opciones? Por eso Emiliano quiere que hables en esa conferencia el próximo mes, me recordó Juana. Tu historia puede inspirar a otras mujeres a defenderse. La conferencia sobre abuso financiero de personas mayores había sido idea de Emiliano. Querían que contara mi experiencia para educar a otros sobre los signos de este tipo de fraude familiar y para demostrar que la justicia era posible. Al principio había dudado,
pero luego me di cuenta de que mi historia podía ayudar a otras personas en situaciones similares. Mientras almorzábamos en mi nueva mesa de comedor, comprada con el dinero que Diego me había pagado como compensación, Sandra me contó las últimas noticias sobre su vida y sus hijos. Había algo hermoso en tener conversaciones familiares sin la tensión, las mentiras y la manipulación que habían caracterizado mis encuentros con Diego y Verónica. Rosa, me dijo Sandra después del postre, tengo que confesarte algo. Siempre supe que Verónica era tóxica, pero nunca imaginé que sería capaz de convencer a Diego de hacer algo tan horrible. Si hubiera sabido lo que estaban planeando. Sandra, no te culpes por nada, la interrumpí. Diego es un adulto que tomó sus propias decisiones. Verónica pudo haber plantado la semilla, pero él eligió regarla y hacerla crecer. Esa tarde, mientras Sandra tomaba una siesta en la habitación de huéspedes, caminé sola por la playa donde Roberto y yo solíamos pasear cada atardecer. Podía sentir su presencia de una manera que no había experimentado desde antes de la traición. Era como si el haber recuperado este lugar hubiera restaurado también mi conexión con él. Lo logré, Roberto, murmuré hacia el océano. Defendí lo que construimos juntos. Defendí nuestros sueños. Una gaviota voló sobre mi cabeza, y por un momento tonto, quise creer que era una señal de que él me había escuchado. El teléfono sonó mientras regresaba a la casa. Era Emiliano con noticias sobre un nuevo desarrollo. Rosa, tengo información interesante. Verónica se divorció oficialmente de Diego la semana pasada. Al parecer, ya tenía una relación con otro hombre mientras todo esto estaba pasando. La noticia no me sorprendió. Esa mujer solo se casó con Diego por lo que pensó que podía obtener de él. Una vez que perdió acceso a mi dinero y mi propiedad, ya no tenía uso para él. Hay más, continuó Emiliano. Diego me contactó a través de Adrián. Quiere saber si estarías dispuesta a verlo. Dice que quiere disculparse en persona y que entiende completamente si te niegas. La propuesta me tomó por sorpresa. Durante meses había estado segura de que nunca querría ver a Diego otra vez. Pero ahora, en mi propia casa, rodeada del amor de personas que realmente me valoraban, me sentía lo suficientemente fuerte como para considerar la posibilidad. Dile que puede venir, decidí después de una larga pausa. Pero bajo mis términos. Aquí, en mi casa, con Sandra y Juana presentes. Y que entienda claramente que esto no significa reconciliación. Solo significa que estoy dispuesta a escuchar lo que tiene que decir. Una semana después, Diego llegó a la casa de la playa. Se veía completamente diferente del hombre arrogante que había celebrado robarme 6 meses antes. Había perdido peso, tenía canas nuevas, y sus ojos mostraban una humildad que nunca antes había visto en él. Mamá, dijo cuando lo recibí en la sala, gracias por permitir que viniera. Sé que no me lo merezco. Tienes 5 minutos, le dije, señalando una silla frente al sofá donde estaba sentada con Juana y Sandra flanqueándome como guardaespaldas protectoras. Quiero que sepas que entiendo completamente lo que hice, comenzó, con la voz quebrada. No fue un error. No fue una mala decisión impulsiva. Fue una traición calculada hacia la mujer que me dio la vida y me amó incondicionalmente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No espero perdón. No lo merezco. Solo quería que supieras que la culpa de lo que hice me va a acompañar el resto de mi vida. ¿Por qué lo hiciste, Diego?, le pregunté, la pregunta que me había torturado durante meses. Porque fui débil. Porque quería hacer feliz a Verónica más de lo que quería hacer lo correcto. Porque me convenció de que tenía derecho a tu dinero, y yo fui lo suficientemente idiota como para creerle. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero nada de eso es excusa. Soy responsable de mis decisiones, y mis decisiones destruyeron nuestra relación para siempre. ¿Qué quieres de mí ahora?, le pregunté directamente. Nada, respondió inmediatamente. No quiero nada de ti. Solo quería que supieras que me doy cuenta de lo que perdí. No solo perdí el dinero y la casa. Perdí a la única persona que me amó sin condiciones, la única persona que habría dado su vida por mí. Y esa pérdida es un castigo peor que cualquier sentencia que un juez pudiera haberme dado. Sus palabras fueron sinceras, pero ya era demasiado tarde. Diego, le dije calmadamente, agradezco que hayas venido a disculparte. Agradezco que finalmente entiendas la magnitud de lo que hiciste. Pero eso no cambia nada. Hay heridas que no se pueden sanar,
traiciones que no se pueden perdonar. Lo que destruiste no se puede reconstruir. Diego asintió, aceptando mi veredicto. Lo entiendo. Solo quería que supieras que el hombre que te robó ya no existe. La prisión, el divorcio, la pérdida de todo lo que tenía, me cambió completamente. Pero sé que es demasiado poco, demasiado tarde. Se puso de pie para irse, pero se detuvo en la puerta. Mamá, ¿puedo pedirte una última cosa? ¿Qué? Sé feliz. Disfruta esta casa hermosa, disfruta tu nueva vida, disfruta la libertad de no tener que preocuparte por personas que no te merecen. Su sonrisa era triste pero genuina. Te mereces toda la felicidad del mundo. Y con esas palabras, Diego salió de mi vida para siempre. Esa noche, mientras veía las estrellas desde mi terraza, me di cuenta de que mi historia había llegado a su final perfecto. No con una reconciliación sentimental, sino con algo mucho más valioso. Mi dignidad restaurada, mi fuerza descubierta, y mi futuro asegurado. Por primera vez en décadas, mi vida me pertenecía completamente a mí. Ahora sí, murmuré hacia el océano. Estoy realmente en casa.